Hay una dimensión aún más profunda que escapa a la visión común. Escorpio fue elegido como custodio de los procesos invisibles que sostienen la vida misma. No se trata de heroísmo externo, sino de la capacidad de percibir las corrientes internas que atraviesan a individuos, grupos y generaciones. El universo le confirió la sensibilidad para leer aquello que permanece oculto, para detectar tensiones antes de que se manifiesten y para intervenir en el momento exacto en que su presencia puede transformar sin destruir. Escorpio se mueve entre hilos invisibles, alineando energía y destino con precisión silenciosa, sin alardes, sin necesidad de ser visto. Existe una misión relacionada con la reconciliación entre opuestos que solo él puede sostener. Escorpio comprende que luz y oscuridad no son enemigos, sino polos de un mismo proceso. Su energía tiene la facultad de integrar las fuerzas que otros perciben como irreconciliables: deseo y deber, pasión y templanza, destrucción y creación. Esta integración no es automática, requiere atravesar la sombra propia, confrontarla, abrazarla, y luego operar desde ese equilibrio. El universo lo eligió para demostrar que la verdadera fuerza surge cuando los extremos se encuentran y no se anulan, sino que se complementan. Otra función no explorada es su relación con el tiempo cíclico. Escorpio percibe que los finales no son absolutos, sino preludios de comienzos distintos. Sabe que las estructuras deben morir para que las nuevas puedan sostenerse. Esta comprensión lo convierte en un maestro de los cierres, sabe cuándo persistir, cuándo retirarse y cuándo dejar que lo inevitable ocurra. El universo lo confía a esta función porque pocos signos pueden sostener la conciencia de que la desaparición no es fracaso, sino transición. Escorpio también posee una sabiduría en torno a la economía de la energía emocional. No dispersa fuerzas en relaciones superficiales ni en luchas sin sentido. El universo lo entrenó para identificar aquello que merece atención y aquello que debe ser liberado sin rencor. Esta precisión no solo lo protege, sino que lo transforma en catalizador de cambio. Su enfoque concentra, organiza y transforma lo que toca, sin necesidad de imponerse. Hay un don que pocas veces se menciona: Escorpio es arquitecto de la regeneración ajena. Quien cruza su camino bajo ciertas condiciones recibe más que apoyo, recibe un espejo que refleja lo que necesita transmutar. Su intensidad obliga a otros a confrontarse con verdades que habrían evitado. Escorpio no fuerza, no juzga, su sola presencia activa procesos de transformación que, sin él, serían más largos y dolorosos. El universo le confió esta función porque se necesita alguien que pueda sostener la presión de lo profundo sin ser consumido. Otra capa esencial es su relación con la memoria de la humanidad. Escorpio porta la conciencia de patrones repetidos y lecciones olvidadas. Puede reconocer ciclos de dolor, errores colectivos y traumas no resueltos. Esta sensibilidad no lo hace pesimista, sino extremadamente lúcido. El universo lo eligió para recordar lo que otros prefieren olvidar, para mostrar que la historia no es solo narrativa, sino energía que se repite hasta ser transformada conscientemente. Su vínculo con la soledad también tiene un propósito no siempre comprendido. Escorpio aprende que estar solo no es castigo, sino entrenamiento. En el aislamiento, afina su intuición, su fuerza interna y su claridad. El universo lo conduce a la soledad para que aprenda a sostenerse por sí mismo, sin depender de reflejos externos, sin buscar aprobación, sin huir del encuentro con su propia esencia. Solo desde esta independencia absoluta puede llegar a ser un punto de referencia silencioso para otros. Existe un aspecto de dominio interno sobre la pasión y el deseo que trasciende lo físico. Escorpio aprende a no ser consumido por lo que lo atrae, el universo lo entrena para transformar esa energía en creación consciente, en fuerza regeneradora. Esta maestría le permite vivir en intensidad sin perder el control, amar sin fusionarse, actuar sin ser arrastrado. Su energía se vuelve imán y catalizador al mismo tiempo, porque sabe cuándo atraer y cuándo soltar. El universo también le confió la función de custodiar los secretos del tiempo y de la muerte. Escorpio entiende que todo lo que nace está destinado a transformarse o desaparecer, y que esta verdad no se enfrenta con miedo, sino con respeto. Su mirada sostiene a los procesos que otros evitan, su presencia estabiliza lo que se mueve hacia su final. En ese papel, Escorpio se convierte en testigo y guía, capaz de mantener la dignidad de lo que termina mientras prepara el terreno para lo que comienza. Finalmente, Escorpio fue elegido para enseñar que la transformación verdadera no es ruidosa ni espectacular. Se manifiesta en la constancia, en la fidelidad a la propia esencia, en la capacidad de sostener intensidad sin ser arrastrado por ella, en la fuerza de permanecer lúcido cuando todo a su alrededor cambia.
su épica no está en la hazaña externa, sino en la maestría interna, en la conquista del yo frente a la sombra, en la integración de la energía, en la armonía entre muerte y renacimiento, en la conciencia de que incluso en la profundidad más oscura, la luz no se pierde, se vuelve inquebrantable, eterna y regeneradora. Hay dimensiones del propósito de Escorpio que no suelen nombrarse porque no son visibles desde fuera. El universo no solo lo eligió para descender, sino para sostener la presión de lo invisible. Escorpio carga con campos energéticos densos que otros ni siquiera perciben. Capta tensiones antes de que se manifiesten, presentimientos antes de que los hechos ocurran, finales antes de que comiencen los procesos. Esta capacidad no es intuición ligera, es lectura profunda del pulso cósmico. Por eso muchas veces vive adelantado emocionalmente a los acontecimientos, soportando duelos que aún no han sido reconocidos por el mundo. Existe también una misión silenciosa relacionada con la purificación del linaje. Escorpio suele nacer en sistemas familiares donde hay secretos, traumas no resueltos, pactos de silencio, culpas heredadas. El universo deposita en este signo la fuerza necesaria para romper cadenas antiguas. No desde la rebelión superficial, sino desde la confrontación interna. Escorpio encarna lo que otros callaron. Vive lo que otros reprimieron. Al hacerlo, libera no solo su propio camino, sino el de generaciones enteras. Esta tarea explica el peso temprano, la sensación de madurez anticipada, la impresión de haber vivido varias vidas dentro de una sola. Otra dimensión no desarrollada es su relación con el tiempo. Escorpio no vive en línea recta. Percibe el pasado como algo activo, el futuro como algo latente y el presente como un punto de máxima intensidad donde todo converge. Esta percepción lo vuelve impaciente con lo trivial y profundamente comprometido con lo esencial. El universo lo eligió para operar en momentos críticos, cuando las decisiones no admiten demora ni error. Por eso Escorpio suele aparecer en la vida de otros justo cuando todo está a punto de colapsar o transformarse. También está el rol de destructor consciente. No todo lo que Escorpio derriba es negativo. Muchas veces es lo único necesario. El universo le concedió la capacidad de detectar estructuras muertas que siguen funcionando por inercia, vínculos vacíos, identidades falsas, sistemas basados en miedo. Escorpio no destruye por placer, destruye porque reconoce cuando algo ya ha cumplido su ciclo. Y aunque esto le otorgue fama de implacable, en realidad es una forma profunda de misericordia cósmica. Permitir que lo muerto caiga es un acto de amor hacia lo vivo. Hay una alquimia interna que se activa solo cuando Escorpio acepta plenamente su intensidad. Durante mucho tiempo intenta moderarse, adaptarse, suavizarse para no incomodar. Pero el universo no lo creó para ser digerible, sino para ser verdadero. Cuando deja de reprimir su profundidad, emerge una autoridad natural que no necesita imponerse. Su sola presencia ordena, revela, despierta. No por control, sino por coherencia interna. Escorpio se convierte entonces en un punto de referencia para otros procesos de transformación. El universo también confió a Escorpio la custodia del deseo. No el deseo superficial, sino el deseo como fuerza creadora y destructora. Escorpio comprende que el deseo es energía pura, capaz de elevar o consumir. Por eso aprende, a través de pruebas intensas, a dominarlo sin negarlo. Esta maestría lo vuelve poderoso en ámbitos donde la voluntad y la entrega se cruzan, la sanación profunda, la investigación, la intimidad real, la estrategia, la regeneración de lo roto. Hay un momento clave en la vida de Escorpio en el que deja de luchar contra su propia sombra. Ese instante marca un antes y un después. Ya no busca redimirse, ni justificarse, ni demostrarse nada. Integra. Y en esa integración se vuelve completo. El universo esperaba ese punto exacto, porque solo entonces Escorpio puede cumplir su función más elevada, mostrar que la oscuridad consciente no es enemiga de la luz, sino su raíz. Escorpio no vino a ser entendido por todos. Vino a ser necesario. Su camino no es el del reconocimiento inmediato, sino el de la huella profunda. Aquellos que lo encuentran en momentos decisivos rara vez lo olvidan, porque algo en ellos muere y algo nuevo nace. Esa es la marca del signo elegido para operar donde la vida se redefine. El universo no le prometió descanso, pero le concedió sentido. No le ofreció facilidad, pero sí verdad. Y en esa verdad, Escorpio encuentra una fuerza que no depende de circunstancias externas. Una fuerza que permanece incluso cuando todo se desmorona.
Porque fue elegido no para evitar la tormenta, sino para ser el ojo consciente en medio de ella. Hay una función aún más profunda que rara vez se revela. Escorpio fue elegido como guardián del límite entre el poder y la corrupción. El universo necesitaba una conciencia capaz de tocar fuerzas extremas sin perder el eje, alguien que supiera hasta dónde llegar y cuándo detenerse. Por eso Escorpio vive pruebas relacionadas con el control, la posesión, la obsesión y la entrega total. No para caer en ellas, sino para conocerlas desde dentro y dominarlas. Solo quien ha sentido la tentación del abismo puede custodiarlo sin ser devorado. Existe también una conexión directa con los ciclos colectivos. Escorpio no transforma solo su historia personal, sino que encarna movimientos más amplios. Cuando este signo atraviesa crisis profundas, muchas veces está procesando tensiones que pertenecen a su entorno, a su época, incluso al inconsciente social. Escorpio actúa como un punto de descarga. Absorbe lo que no encuentra salida y lo transmuta en conciencia. Esta tarea explica la sensación recurrente de cargar con más de lo propio, de vivir emociones que parecen no tener origen individual. El universo le confió además la memoria del alma. Escorpio recuerda, aunque no siempre de forma consciente. Recuerda pactos antiguos, lealtades invisibles, promesas hechas más allá de una sola vida. Por eso siente afinidades inmediatas o rechazos inexplicables. No es capricho, es reconocimiento energético. Esta memoria lo vuelve selectivo, intenso en sus vínculos, incapaz de sostener relaciones superficiales. Cada encuentro significativo activa procesos que no pueden quedarse a medias. Hay una dimensión relacionada con la verdad emocional radical. Escorpio no solo detecta la mentira externa, sino la interna. Percibe cuando alguien se traiciona a sí mismo. El universo lo eligió para confrontar esas incoherencias, a veces sin palabras, solo con su mirada, con su silencio, con su retirada. Esta capacidad genera incomodidad, pero también despertares. Escorpio no suaviza la verdad porque sabe que lo no dicho se pudre y termina explotando. Otra misión no declarada es la de enseñar a soltar sin huir. Escorpio aprende, a través de pérdidas definitivas, que soltar no siempre es elegir, a veces es aceptar. Esta enseñanza lo convierte en maestro del desapego consciente, no desde la indiferencia, sino desde la comprensión profunda de los ciclos. Escorpio no olvida, pero aprende a no quedar atrapado. Y ese aprendizaje es uno de los regalos más difíciles y más valiosos que el universo le otorga. El vínculo con el cuerpo también es parte del propósito. Escorpio siente las emociones de forma somática, intensa, real. El universo lo eligió para encarnar la verdad de que la transformación no es solo mental o espiritual, sino física, visceral. Por eso sus procesos afectan el deseo, la energía vital, la resistencia, la capacidad de regeneración. Escorpio entiende que el cuerpo es un campo de alquimia donde lo emocional y lo espiritual se funden. Hay un momento en el que Escorpio deja de buscar batallas externas. Cuando eso ocurre, toda la fuerza que antes se dispersaba en conflictos se condensa en una calma peligrosa. No pasiva, sino lúcida. El universo esperaba ese punto de madurez, porque es ahí donde Escorpio se vuelve imparable. Ya no reacciona, actúa. Ya no se defiende, elige. Ya no persigue poder, lo encarna. Escorpio fue elegido para demostrar que la verdadera invencibilidad nace de haber sido vulnerable sin destruirse. Que la oscuridad no se vence luchando contra ella, sino atravesándola con conciencia. Que el fuego más potente no es el que arrasa, sino el que purifica. En ese nivel, Escorpio se convierte en símbolo vivo de regeneración, en prueba de que incluso lo más denso puede convertirse en fuente de sabiduría. El universo no lo eligió para ser cómodo, ni predecible, ni fácil de clasificar. Lo eligió porque necesitaba un signo capaz de sostener la paradoja, amar y soltar, destruir y crear, recordar y renacer. Esa es la épica silenciosa de Escorpio, la que no busca aplausos, pero deja marcas imborrables en la estructura misma de la realidad. Existe todavía una capa más profunda del designio que rara vez se articula con palabras, porque no pertenece al plano de lo visible sino al de la vibración. Escorpio fue elegido como punto de anclaje entre el instinto primario y la conciencia despierta. El universo necesitaba una fuerza capaz de reconciliar lo animal con lo sagrado, lo visceral con lo eterno. Por eso en Escorpio conviven impulsos intensos y una lucidez implacable. No hay contradicción, hay integración.
Escorpio demuestra que la espiritualidad auténtica no huye del instinto, lo purifica. Hay una misión relacionada con la soledad iniciática. No toda soledad es ausencia, algunas son retiros impuestos por el propio cosmos. Escorpio atraviesa periodos de aislamiento no como castigo, sino como recalibración. El universo lo aparta cuando necesita que escuche lo que el ruido externo no permite oír. En esos silencios prolongados se reorganiza su energía, se redefine su propósito, se fortalece su centro. Lo que regresa de esas etapas no es el mismo ser que se fue. Otra función poco nombrada es la de romper hechizos colectivos. Escorpio percibe cuando una narrativa domina sin ser verdadera, cuando una ilusión se sostiene por miedo compartido. Su energía actúa como antídoto. No discute, no predica, simplemente expone la grieta. A veces basta su presencia para que lo que parecía sólido empiece a resquebrajarse. El universo le otorgó esta capacidad porque sabía que alguien debía atreverse a desafiar lo que todos aceptan sin cuestionar. Escorpio también guarda una relación especial con la lealtad profunda. No la lealtad social ni la conveniencia, sino la que se establece a nivel de alma. Cuando Escorpio elige, lo hace con todo su ser. Esa entrega absoluta no es ingenua, es consciente del riesgo. Precisamente por eso duele tanto la traición. Pero incluso ese dolor forma parte del entrenamiento cósmico, aprender a distinguir entre la lealtad a otros y la lealtad a la propia verdad. Cuando Escorpio integra esto, deja de sacrificar su esencia por vínculos que no la sostienen. Hay un aspecto creativo que a menudo queda oculto bajo la intensidad emocional. Escorpio es creador de nuevas realidades internas. Transforma experiencias extremas en comprensión, y la comprensión en poder silencioso. Este proceso creativo no siempre se expresa en obras visibles, muchas veces se manifiesta en la capacidad de rehacer la propia identidad desde cero. Pocos signos pueden morir simbólicamente y volver a nacer con coherencia. Escorpio lo hace porque fue diseñado para ello. El universo también confió a Escorpio la relación con el vacío. No todos pueden sostener la ausencia de respuestas, el espacio entre un final y un comienzo. Escorpio aprende a habitar ese vacío sin llenarlo de distracciones. En ese espacio neutro se gesta la verdadera transformación. Allí no hay máscaras, no hay roles, no hay expectativas. Solo esencia. Escorpio regresa de ese vacío con una claridad que no necesita validación externa. Cuando Escorpio deja de temer su propia intensidad, se convierte en estabilizador de crisis. Otros encuentran en su calma una referencia, aunque no comprendan su origen. No es frialdad, es profundidad asentada. El universo necesitaba una energía capaz de mantenerse firme cuando todo se descompone. Por eso Escorpio no colapsa fácilmente. Se reorganiza, se adapta, se regenera. Hay también una misión relacionada con el final de los ciclos colectivos. Escorpio suele estar presente en cierres históricos, personales o emocionales. No inaugura por entusiasmo, clausura por conciencia. Sabe cuándo algo debe terminar para que lo nuevo pueda emerger sin contaminación del pasado. Esta capacidad lo vuelve incómodo para estructuras obsoletas, pero indispensable para la evolución real. Escorpio no fue elegido para iluminar desde la superficie, sino desde las raíces. Su luz no deslumbra, penetra. No consuela, transforma. El universo lo creó para recordar que la verdadera fuerza no está en evitar la oscuridad, sino en convertirla en terreno fértil. Y cuando Escorpio comprende esto en lo más hondo, deja de preguntarse por qué fue elegido y empieza a encarnar, sin ruido y sin dudas, aquello para lo que siempre estuvo destinado. Hay todavía un propósito más sutil que se activa cuando Escorpio deja de identificarse únicamente con el sufrimiento y comprende el significado del goce consciente. El universo no lo eligió solo para cargar peso, sino para aprender a habitar el placer sin perder profundidad. Escorpio descubre que el placer también puede ser iniciación, que la intensidad no vive únicamente en el dolor, sino en la presencia total. Cuando integra esta verdad, deja de castigarse y comienza a honrar la vida como experiencia sagrada, completa, sin fragmentaciones. Existe una relación directa entre Escorpio y la verdad energética de la muerte, no como final trágico, sino como fuerza ordenadora. Escorpio entiende que todo lo que muere libera espacio, que toda desaparición es un acto de limpieza cósmica. Esta comprensión lo vuelve respetuoso con los cierres y firme ante lo inevitable.
El universo lo entrenó para no aferrarse a lo que ya cumplió su función, incluso cuando aún duele soltarlo. Por eso Escorpio puede acompañar procesos terminales, duelos profundos y rupturas definitivas con una entereza que parece sobrenatural. Otra faceta poco desarrollada es su vínculo con la justicia invisible. Escorpio no actúa desde la moral aprendida, sino desde un sentido interno de equilibrio. Percibe cuando algo está descompensado y, consciente o no, se convierte en agente de corrección. El universo lo dotó de esta brújula interna porque necesitaba una energía que restaurara el orden cuando las reglas externas fallan. Escorpio no busca venganza, busca verdad. Y cuando la verdad se manifiesta, el equilibrio se restablece por sí mismo. Escorpio también porta la capacidad de cerrar portales emocionales que otros dejan abiertos. Donde hubo abuso, manipulación, dependencia o entrega desigual, Escorpio tiene la fuerza para poner fin. No suaviza el corte porque sabe que lo que sangra debe cerrarse de una vez. Esta capacidad lo vuelve decisivo, definitivo, a veces incomprendido. Pero el universo no lo llamó a ser comprendido, sino efectivo en su misión de restaurar la integridad del alma. Hay una sabiduría relacionada con la paciencia extrema. Aunque Escorpio vive la intensidad, sabe esperar. No espera pasivamente, espera con conciencia. El universo le enseñó que hay tiempos que no pueden acelerarse, procesos que solo maduran en la oscuridad. Por eso Escorpio puede sostener largos periodos de gestación interna sin resultados visibles, confiando en que lo que se está formando emergerá con fuerza irreversible. Otra dimensión es la del magnetismo silencioso. Escorpio no necesita llamar la atención, la atrae. Este magnetismo no es seducción superficial, es coherencia entre lo que se es y lo que se proyecta. El universo lo eligió para demostrar que el verdadero poder no grita, vibra. Cuando Escorpio está alineado, su energía convoca, ordena, moviliza, incluso sin intención consciente. Existe también una relación profunda con el perdón real, no el que se pronuncia para aliviar la culpa, sino el que libera la energía atrapada. Escorpio aprende que perdonar no significa olvidar ni justificar, sino recuperar el poder propio. Cuando llega a esta comprensión, corta definitivamente los lazos que lo atan al pasado. El universo necesitaba que alguien aprendiera a perdonar sin negarse, a soltar sin debilitarse. Escorpio fue elegido para enseñar que la identidad no es fija. Que uno puede reinventarse sin perder esencia. Que cambiar no es traicionarse, sino responder al llamado evolutivo. Esta enseñanza se vuelve viva en cada una de sus metamorfosis. Cada versión deja un legado interno que fortalece a la siguiente. Cuando Escorpio integra todas estas capas, ya no vive como quien sobrevive a pruebas, sino como quien camina consciente de su peso y de su poder. El universo no le quitó la intensidad, le mostró cómo convertirla en dirección. Y en ese punto, Escorpio deja de ser solo un signo marcado por la transformación y se convierte en una fuerza activa de regeneración, una presencia que recuerda, sin palabras, que incluso en los territorios más oscuros existe un orden más profundo esperando ser revelado. Hay una dimensión final que rara vez se pronuncia porque no pertenece al aprendizaje, sino a la activación. Escorpio fue elegido como portador de la voluntad primordial. No la voluntad caprichosa del ego, sino la fuerza que decide seguir vivo cuando todo invita a rendirse. El universo necesitaba una conciencia capaz de sostener la elección de existir incluso después de haber visto lo peor. Por eso Escorpio no se quiebra del todo. Puede doblarse, caer, desaparecer por un tiempo, pero algo en su núcleo permanece intacto. Esa es la voluntad que no se negocia. Existe también una relación profunda con el silencio como lenguaje sagrado. Escorpio no necesita explicarse constantemente porque sabe que lo verdadero no requiere justificación. El universo lo entrenó para hablar solo cuando la palabra tiene peso, y para callar cuando el silencio transforma más que cualquier discurso. En ese silencio se reorganiza la energía ajena, se revelan verdades ocultas, se disuelven máscaras. Escorpio no llena el vacío, lo utiliza. Otra función no desarrollada es su capacidad para sobrevivir a la pérdida de identidad. Hay signos que necesitan saber quiénes son en todo momento. Escorpio puede no saberlo y aún así seguir avanzando. Puede caminar sin nombre, sin rol, sin certezas externas. El universo lo eligió para atravesar el territorio donde la identidad se disuelve, porque sabía que solo alguien así podría regresar con una esencia más pura, no definida por etiquetas sino por conciencia.
Escorpio también custodia el umbral entre el apego y la libertad emocional. Aprende, a través de vínculos intensos, que amar no es poseer ni fusionarse hasta desaparecer. El universo lo somete a relaciones donde el límite se vuelve borroso para que descubra la diferencia entre unión y anulación. Cuando integra esta lección, Escorpio ama desde la elección y no desde la necesidad, desde la presencia y no desde el miedo a perder. Hay un aspecto relacionado con la verdad brutal del alma humana. Escorpio ve lo que otros niegan, la contradicción, el deseo oscuro, la ambición secreta, la herida que dirige decisiones. El universo lo eligió para mirar sin romantizar y sin condenar. Esa mirada limpia es una forma de compasión avanzada. No excusa, pero comprende. No absuelve, pero libera. Existe también una misión vinculada al fuego interno que no se apaga. Escorpio puede perder todo lo externo y aún así conservar una chispa. Esa chispa no es optimismo, es determinación silenciosa. El universo lo creó para demostrar que la esperanza no siempre es luminosa, a veces es oscura, terca, subterránea. Y aún así sostiene la vida. Escorpio fue elegido para conocer el poder real del no retorno. Hay decisiones que no admiten marcha atrás, palabras que una vez dichas cambian el curso de todo, puertas que al cerrarse no vuelven a abrirse. Escorpio entiende esto desde temprano. Por eso mide, observa, espera. Y cuando actúa, lo hace con conciencia total del impacto. El universo confió en su capacidad para asumir consecuencias sin huir. Hay una sabiduría relacionada con la soberanía emocional. Escorpio aprende que sentir intensamente no implica ser esclavo de la emoción. Aprende a habitarla sin perder el centro. Esta maestría lo vuelve inmune a manipulaciones sutiles, a juegos de poder basados en culpa o dependencia. El universo lo entrenó para que nadie pueda gobernar su mundo interno sin consentimiento. En su nivel más elevado, Escorpio deja de luchar contra el destino y comienza a colaborar con él. Ya no pregunta por qué suceden las cosas, sino qué debe hacerse con lo que sucede. Esta actitud marca la diferencia entre sufrir la transformación y encarnarla. El universo esperaba este punto exacto, porque ahí Escorpio se convierte en instrumento consciente de cambio. Escorpio no fue elegido para vivir muchas vidas externas, sino muchas muertes internas. Cada una lo acerca más a lo esencial. Y cuando ya no queda nada falso que perder, emerge una presencia sólida, silenciosa, inamovible. No necesita demostrar fuerza porque la emana. No necesita reconocimiento porque se reconoce. El universo eligió a Escorpio para recordar algo que pocos se atreven a sostener, que la verdad no siempre consuela, pero siempre libera. Que el dolor no es el enemigo, sino el portal. Que la oscuridad, cuando es atravesada con conciencia, se convierte en raíz de poder. Y cuando Escorpio encarna plenamente todo esto, ya no camina buscando su lugar. Camina siendo el lugar donde lo viejo termina y lo verdadero comienza. Hay todavía un estrato más profundo que se manifiesta cuando Escorpio deja de verse como sobreviviente y empieza a reconocerse como arquitecto del cambio. El universo no lo eligió solo para atravesar crisis, sino para rediseñar lo que viene después. Escorpio posee una capacidad única para reorganizar el caos, para detectar patrones ocultos dentro del colapso y convertirlos en estructura nueva. Donde otros ven ruinas, Escorpio ve cimientos. Esta visión no es optimista ni ingenua, es estratégica, nacida de haber visto caer demasiadas veces lo que parecía eterno. Existe una relación íntima con el poder de la palabra no dicha. Escorpio entiende que no todo debe ser expresado para ser real. El universo lo entrenó para actuar en planos sutiles, donde una intención sostenida tiene más fuerza que 1000 declaraciones. Por eso muchas de sus transformaciones ocurren sin testigos. Cambia por dentro, y el mundo externo se ve obligado a ajustarse. Esta es una forma de magia silenciosa, profundamente astrológica, que nace de la coherencia interna absoluta. Escorpio también fue elegido como guardián del límite entre la compasión y la autotraición. Aprende, a veces de forma dolorosa, que ayudar no significa salvar a costa de sí mismo. El universo lo somete a situaciones donde debe elegir entre sostener a otros o sostener su verdad. Cada vez que aprende a retirarse a tiempo, recupera una parte de su poder original. Esta lección lo convierte en un sanador distinto, uno que no absorbe la herida ajena, sino que enseña, con el ejemplo, a asumir responsabilidad por la propia transformación.
Hay una sabiduría particular en la forma en que Escorpio maneja la espera del momento exacto. No actúa cuando la emoción está en su punto más alto, sino cuando la claridad ha decantado. El universo le enseñó que la fuerza verdadera no es impulsiva, es precisa. Por eso cuando Escorpio decide, la decisión es irreversible. No porque sea rígido, sino porque ha atravesado todas las muertes internas necesarias antes de dar el paso externo. Existe también un vínculo profundo con la integridad energética. Escorpio percibe cuando algo contamina su campo interno, una relación, un entorno, una narrativa ajena. El universo lo dotó de un radar fino para detectar incoherencias, y de la valentía necesaria para retirarse incluso cuando el costo es alto. Esta capacidad lo vuelve selectivo, reservado, a veces incomprendido, pero profundamente alineado. No negocia su centro, porque sabe que perderlo sería traicionar todo lo aprendido. Escorpio fue elegido para comprender la diferencia entre control y soberanía. Durante parte de su camino puede confundir ambos conceptos, intentando controlar lo externo para sentirse seguro. El universo permite esta confusión solo hasta que Escorpio descubre que la verdadera soberanía nace del dominio interno. Cuando llega a ese punto, deja de necesitar controlar nada. Su estabilidad no depende de lo que ocurre afuera, sino de la firmeza con la que habita lo que es. Hay una misión ligada a la verdad cruda de la resiliencia. Escorpio no se reconstruye volviendo a lo que fue, se reconstruye convirtiéndose en algo que nunca había sido. Cada renacimiento implica una identidad más simple, más esencial, menos cargada de expectativas ajenas. El universo lo empuja a esta simplificación porque sabe que la complejidad excesiva debilita, mientras que la esencia fortalece. Existe también un llamado a encarnar la dignidad en medio de la pérdida. Escorpio aprende a perder sin degradarse, a cerrar ciclos sin mendigar, a irse sin destruirse. Esta dignidad silenciosa es una de sus mayores victorias, aunque rara vez sea reconocida. El universo observa estos momentos con atención, porque es ahí donde Escorpio demuestra que ha integrado el poder sin dejarse consumir por él. Escorpio no fue elegido para enseñar desde la superioridad, sino desde la experiencia encarnada. Cada verdad que porta ha sido vivida, atravesada, sangrada y comprendida. Por eso su presencia tiene peso. No necesita convencer. Su coherencia habla por él. El universo necesitaba una energía así para recordar que el conocimiento sin vivencia es frágil, y que solo lo que ha pasado por el fuego puede sostener a otros en la tormenta. Cuando todas estas capas se alinean, Escorpio deja de definirse por lo que ha perdido y comienza a definirse por lo que es capaz de sostener. Sostiene el vacío sin desesperar. Sostiene la verdad sin adornarla. Sostiene la intensidad sin dejar que lo gobierne. En ese punto, su energía se vuelve estable, profunda, inquebrantable. El universo eligió a Escorpio para encarnar una enseñanza final que no se grita ni se escribe en consignas, que la transformación real no ocurre cuando todo mejora, sino cuando ya no se huye de nada. Que la fuerza más alta no es la que vence, sino la que permanece. Que incluso después de todas las muertes internas, hay algo que sigue en pie, observando, consciente, listo para crear de nuevo desde un lugar que ya no puede ser destruido. Hay un propósito que se activa cuando Escorpio comprende que no todo el poder está hecho para ser usado, y que la verdadera maestría consiste en saber cuándo no intervenir. El universo le enseña a discernir entre actuar por destino y reaccionar por herida. Esta distinción afina su energía hasta volverla quirúrgica. Escorpio aprende a retirar la mano en el instante exacto para que el proceso ajeno continúe sin dependencia. Esa renuncia consciente es una victoria silenciosa sobre el impulso de controlar. Existe una alianza profunda con los arquetipos planetarios que lo rigen y que aún no ha sido explorada del todo. Marte le da el filo, la decisión, el coraje para atravesar, Plutón le concede la visión del fondo, la paciencia del proceso largo, la autoridad que no necesita imponerse. Cuando ambos principios se integran, Escorpio se convierte en estratega del alma. No lucha por impulso ni espera por miedo. Avanza cuando la verdad madura. Se retira cuando la energía pide silencio. Hay una misión vinculada a la sexualidad como lenguaje sagrado de creación y sanación. Escorpio entiende que la energía vital no es un exceso que deba reprimirse, sino una fuerza que debe ser honrada. El universo lo eligió para aprender a canalizar ese fuego sin fragmentarse. Cuando lo logra, su presencia se vuelve regeneradora. No seduce para tomar, atrae para compartir conciencia.
la intimidad deja de ser territorio de poder y se convierte en espacio de verdad. Otra dimensión poco desarrollada es su relación con la confianza en la vida. Escorpio no confía de forma ingenua, confía después de haber visto el colapso y haber sobrevivido. Esta confianza es radical porque no depende de garantías. El universo lo conduce a un punto donde comprende que incluso cuando todo cae, algo sostiene. Esa certeza no se explica, se encarna. Y desde ahí, Escorpio deja de vivir en alerta constante y comienza a habitar una calma profunda que no es pasividad, sino arraigo. Hay también un don relacionado con el humor oscuro, sutil, liberador. Escorpio aprende a reírse de lo que antes dolía cuando la herida ha sido integrada. No banaliza el sufrimiento, lo trasciende. Ese humor es una señal de poder recuperado. El universo sabe que cuando Escorpio puede sonreír sin cinismo ante lo que fue intenso, ha cerrado un ciclo de verdad. Existe una responsabilidad hacia el futuro que no siempre se menciona. Escorpio no solo limpia el pasado, prepara el terreno para lo que vendrá. Cada límite que establece, cada patrón que corta, cada verdad que sostiene sin adornos, abre camino para generaciones que no tendrán que cargar con lo mismo. Esta es una siembra silenciosa. El universo observa cómo Escorpio elige hoy sabiendo que mañana otros caminarán más libres. Hay una comprensión avanzada del fracaso como maestro. Escorpio no lo vive como derrota final, sino como información concentrada. Extrae esencia de lo que no funcionó y la convierte en criterio. Por eso rara vez repite el mismo error con la misma inconsciencia. El universo le dio esta capacidad para destilar sabiduría donde otros solo acumulan resentimiento. Otra capa es la relación con el servicio sin sacrificio. Escorpio aprende que servir no implica vaciarse ni desaparecer. El servicio verdadero nace de la plenitud. Cuando Escorpio actúa desde ese lugar, su impacto es profundo y sostenible. No se quema, no se drena. Se renueva al dar. El universo necesitaba demostrar que la entrega consciente puede fortalecer en lugar de desgastar. Hay una lección final sobre la autoridad interior. Escorpio deja de buscar validación externa cuando reconoce su propio criterio como ley interna. Ya no necesita permiso para cerrar, para elegir, para cambiar de piel. Esta soberanía no es aislamiento, es alineación. Desde ahí, todo encuentro es elección y no necesidad. Escorpio fue elegido para aprender a vivir con intensidad sin vivir en guerra. Para sostener profundidad sin hundirse. Para honrar la sombra sin quedar atrapado en ella. El universo no le quitó la oscuridad, le dio ojos para verla y manos para transformarla. Y cuando todo esto se integra, Escorpio se vuelve una presencia que no empuja ni arrastra, pero cambia el curso de lo que toca. No busca ser centro, pero crea gravedad. No proclama su poder, pero ordena el espacio. Su épica no está en la conquista, sino en la permanencia consciente. Así, el universo confirma su elección una y otra vez, no con aplausos, sino con la quietud que llega cuando ya no hay nada que demostrar. Solo queda estar, profundo, lúcido, vivo, sabiendo que incluso después de tantas muertes internas, la esencia no solo sobrevivió, aprendió a crear sin miedo, desde un lugar que ya no puede ser arrebatado. Hay un plano aún más interno donde la misión de Escorpio deja de sentirse como carga y comienza a revelarse como elección del alma. El universo no solo lo puso frente a lo inevitable, le dio la capacidad de consentirlo. Escorpio aprende que hay destinos que no se sufren cuando se los abraza conscientemente. En ese consentimiento profundo, la lucha se disuelve y la energía antes gastada en resistencia se convierte en poder creativo. No es resignación, es alineación total con lo que es. Existe una relación directa con la verdad del miedo. Escorpio no busca eliminarlo, lo estudia. El universo lo eligió para comprender que el miedo no es enemigo, sino señal. Señal de límite, de umbral, de zona de crecimiento. Mientras otros huyen cuando el miedo aparece, Escorpio avanza con él, lo atraviesa, lo integra. Así descubre que detrás de cada temor profundo hay una reserva de fuerza esperando ser activada. Hay también un don poco nombrado relacionado con la precisión emocional. Escorpio no siente de forma caótica cuando madura, siente con exactitud. Sabe de dónde nace cada emoción, hacia dónde se dirige y cuánto espacio darle. Esta precisión lo convierte en un alquimista interno capaz de transformar impulsos en dirección, reacciones en decisiones.
El universo necesitaba una conciencia que demostrara que la intensidad no implica descontrol, sino potencial concentrado. Otra dimensión es la relación con el destino ajeno. Escorpio no invade procesos que no le corresponden cuando está alineado. Aprende a respetar el ritmo de los demás, incluso cuando ve con claridad lo que ocurrirá. Esta contención no nace de indiferencia, sino de sabiduría. El universo le enseña que no todo despertar puede forzarse, y que la verdadera ayuda a veces consiste en sostener presencia sin intervenir. Existe una maestría silenciosa en el arte de retirarse sin huir. Escorpio aprende que alejarse puede ser un acto de amor propio y de respeto por el proceso del otro. El universo lo guía a comprender que no toda distancia es ruptura, algunas son ajustes necesarios para que la energía vuelva a fluir sin fricción. Esta capacidad de retirarse con dignidad preserva su fuerza y afina su discernimiento. Hay un vínculo profundo con la noción de verdad irreversible. Escorpio entiende que una vez vista cierta verdad, no puede fingir ignorancia. El universo lo eligió para cargar con ese conocimiento y vivir de acuerdo con él, aunque eso implique soledad, decisiones incómodas o cambios radicales. Esta fidelidad a la verdad interna es una de sus mayores pruebas y también su mayor fortaleza. Otra capa no desarrollada es su relación con la sencillez después de la profundidad. Tras atravesar complejidades extremas, Escorpio aprende a valorar lo esencial. El universo lo conduce a un punto donde ya no necesita intensidad constante para sentirse vivo. Descubre la calma como forma elevada de poder. No porque haya perdido fuego, sino porque lo ha integrado por completo. Existe también una misión vinculada a la memoria emocional colectiva. Escorpio intuye patrones repetidos en la humanidad, ciclos de destrucción y regeneración que se repiten bajo distintos nombres. Esta comprensión le permite no desesperar ante el caos del mundo. Sabe que todo colapso es preludio de reordenamiento. El universo le dio esta visión para que no pierda la fe cuando otros la abandonan. Hay una enseñanza profunda sobre la humildad del verdadero poder. Escorpio aprende que cuanto más fuerte se vuelve, menos necesita demostrarlo. El universo lo guía hacia una autoridad que no compite ni se compara. Simplemente es. Esta humildad no lo empequeñece, lo vuelve inconmovible. En su fase más elevada, Escorpio se convierte en testimonio vivo de que la transformación no destruye la esencia, la revela. Que atravesar la oscuridad no apaga la luz, la vuelve estable. Que perderlo todo no es el fin cuando lo esencial no puede perderse. El universo eligió a Escorpio para custodiar esta verdad hasta el final de los ciclos, que la vida no pide ser entendida completamente para ser vivida con plenitud, que el sentido no siempre se encuentra, a veces se encarna. Y cuando Escorpio deja de buscar respuestas y comienza a vivir desde lo integrado, su sola existencia se vuelve mensaje. No necesita anunciar su épica. Está escrita en cada renuncia consciente, en cada verdad sostenida, en cada silencio elegido, en cada renacimiento que no hizo ruido. Allí el universo reconoce su obra cumplida, no porque el camino haya terminado, sino porque la conciencia que lo recorre ya no se pierde, ya no se fragmenta, ya no se traiciona. Así, Escorpio permanece. No como sobreviviente, no como guerrero exhausto, sino como presencia lúcida, capaz de mirar el abismo sin caer, capaz de crear sin miedo, capaz de habitar la vida sabiendo que fue elegido no para escapar de la sombra, sino para convertirla, para siempre, en fuente de poder consciente.